Estos elementos propios del trabajo en equipo también chocan, bueno, un poco con lo que habíamos comentado antes. Cada puesto, cada servicio tiene sus requisitos. Y es importante que nosotros sepamos dónde pueden ocurrir una serie de conflictos debido a los requerimientos o requisitos que tiene el puesto y de algún modo los valores personales. La mayoría de conflictos, la mayoría de conflictos se debe a esa falta de concordancia entre los requisitos del puesto y los valores personales del trabajador. Entonces, imagínate que los requisitos del puesto son bajos para una actividad o tarea, pero sin embargo para tus valores personales esto tiene una importancia alta. ¿Qué sucederá? Pues como ves en este cuadrante, esto provocará tensión, pues tú sentirás que estás dando mucho y sin embargo la organización lo valora poco. La organización en ese momento a lo mejor no quiere eso que para ti es fundamental, que es esa educación sanitaria en los pacientes, porque hay otras cosas que le dan más prioridad y sin embargo a pesar de todos esos esfuerzos que has hecho por poder adaptar ese programa a tus pacientes, la organización no lo tiene en cuenta. Entonces eso puede generar tensión. Puede pasar otra cosa, que los requisitos del puesto sean altos para una actividad y tú también le des importancia. Si esto es así, realmente se está sinergizando muy bien, te sientes bien, realmente fluye porque lo que te exigen es lo que le das importancia, entonces hay un máximo compromiso por parte del trabajador. Cuando el requisito es bajo, pero la importancia que le das es baja, serían cosas que no son necesarias, no provocan tensión, son tareas que de algún modo se empiezan a dejar de lado, todos se empiezan a dejar de lado. Que eso está bien porque no generan conflictos, pero piensa que toda tarea que se deje de lado no la hagas, alguien la hará o te tocará hacerla a ti a largo plazo, ¿no? Pero bueno, vayamos a eso, al menos a nivel de relación, ese tipo de tareas no generan conflictos. Pero puede ser que la organización le dé una importancia alta a una tarea que es propia del desempeño de tu rol y tú le des poca importancia. No es raro que eso genere mucha tensión. Elementos como el rellenar determinados informes, el seguir procedimientos para pedir material, cosas que a lo mejor tú dices, mira, si lo importante es atender al paciente y estas son tonterías que me quitan tiempo, no es raro que eso genere una y otra vez tensiones. Una y otra vez porque para la organización es fundamental que esto sea trabajado de ese modo. Entonces, recuerda, ese ejercicio inicial de alinear los valores personales con los del trabajo en equipo es clave, pero también cuando uno accede a trabajar como enfermero debe saber cuáles son las expectativas que tiene la organización, cuáles son las necesidades concretas que tiene la organización para que de algún modo nosotros tratemos de tener alineados esos valores para que así no hayan conflictos, si no es muy difícil que no los exista. Ahora, claro, cuando hablamos de un conflicto tiene una serie de características. Primero, que deben haber al menos dos partes cuyas metas se excluyen mutuamente. Y de algún modo, esos comportamientos que se excluyen, esas metas que se excluyen mutuamente, generan comportamientos destinados a derrotar a la otra parte. Por lo general no se llega a acuerdos, no se llega a alianzas. Y las acciones son opuestas, de competitividad, y cada parte intenta crear desequilibrio en la otra. Entonces, cuando esto es así, cuando yo creo que mis objetivos rezan porque el otro no los consiga, no es raro que exista un conflicto. Ahora, todo conflicto en el trabajo en equipo es algo natural. Sucede en la mayoría de equipos. No existe equipo donde no haya habido algún conflicto. La diferencia es que este se puede transformar en una oportunidad para mejorar o puede ser un riesgo, una situación que cada vez más desgaste la moral de los miembros del equipo. Un conflicto como oportunidad sería que promueve la reflexión, ayuda a saber qué es lo que está pasando en la organización. A veces hasta que no hay un conflicto y las personas no expresan cómo sus objetivos se contraponen, la organización no puede hacer nada al respecto. Entonces, lo segundo sería que esto suponga
una oportunidad de aprender algo. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué motivo sucede esto? Y sobre todo, ¿qué hacer para que esto no siga sucediendo? Esto podría ayudar a también buscar nuevos canales de comunicación o ampliar los canales de comunicación que existen. A veces tenemos que trabajar con profesionales que apenas vemos y sería necesario para evitar, sobre todo, que se formen pequeños bandos o grupos en el seno del trabajo en equipo, que de algún modo todos nos conozcamos. Así, personalizando nuestra necesidad en alguien que nos va a proveer de ese servicio, es más sencillo, es más fácil que se eviten ese tipo de bandos encontrados, que se fomente ese tipo de conflictos. Si hay un conflicto y lo resolvemos, esto puede facilitar el cambio de actitud. Es decir, un conflicto no quiere decir que esto vaya a ser crónico. Puede ser una oportunidad para saber que a lo mejor un equipo pensaba que hacía bien las cosas y que su cliente interno o otro miembro del equipo no lo percibe así. Entonces podría cambiar el cambio de actitud hacia determinados comportamientos, podría ayudar a adaptarnos mejor a determinadas situaciones, podría ayudar a que por fin todos pensemos en soluciones comunes. Entonces, repito, esto puede ser positivo y prepara el terreno para la innovación, es decir, para que busquemos formas diferentes de organizarnos y hacer las cosas para que el resultado salga adelante. Ahora, esto es, repito, cuando hay una actitud de querer seguir trabajando juntos, de querer sacar el trabajo adelante. Ahora, cuando se vive el conflicto como un riesgo, primero, se obstaculiza la actividad del equipo. Es decir, se ve el conflicto como algo que incluso está impidiendo ejercer el propio rol. Se ve afectada la autoimagen y la autoestima, es decir, cada vez que hay ese enfrentamiento, las personas se sienten mal, atacadas no solamente en la tarea que deben realizar, sino también como personas, como individuos. Se sienten que el conflicto va con ellos a nivel personal, no solamente de la situación o del contexto donde se está desenvolviendo el conflicto. Afecta la comunicación, a lo mejor lejos de establecer mejores medios para comunicarse de manera más eficiente, lo que se hace es lo contrario y es no comunicarse, es evitar la comunicación con muchas personas. De hecho, yo he visto en hospitales y diferentes centros gente que trata de aparcar alejada de otras personas, tratan de comer por separado las personas porque no se quieren volver a comunicar. Los conflictos disminuyen la motivación en el trabajo. Los esfuerzos y servicios y los recursos a veces se tienen que duplicar. Hay duplicidad de tareas porque no se confía en que el otro lo haga bien. Y por último, hay pérdida de credibilidad y de confianza. Y muchas veces, repito, un conflicto que se valora como un riesgo afecta al paciente. El paciente lo nota, puede dañar la credibilidad. Uno de los profesionales puede decir una cosa, el otro puede decir otra y el paciente está ahí en medio, viendo cómo en el mismo equipo no se decide a dar una información o realizar algo que él está pidiendo que él necesita. Diagnosticar la existencia de un conflicto es fácil, porque si hemos vivido alguno, que seguro que sí, si has tenido que hacer algún trabajo en grupo con tus compañeros, habrás visto que a veces hay clima de competición, ¿no? Es decir, ¿por qué se va a hacer las cosas como tú quieras? Y nadie quiere dar su brazo a torcer. Premura en la crítica y las ideas de los demás, es decir, se empieza a criticar a las ideas de los otros, los aportes de valor se ven más como un estorbo. Cada vez que alguien dice una opinión, si hay un ambiente hostil, se dice, va, eso es una tontería o eso no se puede aplicar. Y enseguida ya el clima hace que o las personas no participen o cada vez que se participa haya un conflicto abierto. Los argumentos se exponen no de forma profesional y correcta, sino a veces incluso con violencia, con cierto despotismo. Hay acusaciones recíprocas, echando en cara cosas, hay una polarización de las tensiones en dos bandos y las propuestas cuestionadas sin criterios objetivos, simplemente se cuestionan porque vienen del bando contrario, simplemente no son válidas porque son del grupo que no es el nuestro. Entonces, cuando hay eso, pues se puede decir que hay un conflicto. Y un conflicto
puede surgir por muchas cosas, ¿no? La más conocida es por la que hemos trabajado antes, que hayan diferencias personales, diferencias de carácter, diferencia de nuestra forma de ser, de nuestros valores, que alguien crea que algo es importante y nosotros creamos que es trivial. También diferencias de información, ¿no? A lo mejor unos tienen más información que otros, otros acaparan la información y esto también puede generar un conflicto. Hay incompatibilidad de funciones, a lo mejor está organizada, no está bien organizado el trabajo de ese equipo y de algún modo el ejercer mi rol de algún modo choca frontalmente con el ejercicio del tuyo. Y por último, que haya mucho estrés. Cuando hay mucho estrés, no es raro que a menos que haya buen liderazgo y haya una buena organización, al final hay un conflicto.